Hola, estamos en Mujer y Finanzas, donde mujeres valientes y empoderadas hablan de su relación con el dinero. Y hoy tengo el gusto de estar con Cecile Ney. Cuéntanos un poquito más acerca de vos, Cecile. Hola, mucho gusto a todas y todos. Hola, Ana María. Soy Cecile, yo soy francesa, pero vivo en Nicaragua. Tengo 34 años y trabajo en una organización que apoya a pequeños emprendedores. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y vamos a hablar de todas las facetas de tu vida, pero vamos a empezar por cuando empezaste a ser independiente, cuando empezaste a tener tu propia administración del dinero. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Ok, esta experiencia fue un poquito progresiva, digamos, porque inició cuando me fui de la casa de mis padres para ir a estudiar a la universidad. Y fue un proceso en el cual mis padres me acompañaron. De hecho, entonces fue un proceso que tomó casi 3 años y poco a poco mis padres me ayudaron a administrar mi dinero, a empezar a hacer un pequeño presupuesto. Y entonces realmente me acompañaron para que no fuera algo de golpe, de un día para otro, sino que más bien ellos poco a poco dejaron de encargarse de algunos elementos para pasármelos a mí y así aprendí a hacerlos sin demasiado riesgo. Entonces, cuando empecé a trabajar, ya había pasado por procesos de pasantías, por ejemplo, había vivido en otro país para estudiar durante un año, entonces ya tenía un poquito más de manejo de mis finanzas, de mi presupuesto. Entonces, cuando empecé a trabajar, no fue algo tan difícil empezar a hacerlo, sino que sí, obviamente, fue un poquito emocionante y pues al inicio sí sentí un poquito el riesgo de empezar a gastar todo el dinero que estaba ganando porque me parecía un monto de dinero enorme y me emocionaba muchísimo, pero gracias a este acompañamiento, digamos, que había tenido antes y, digamos, a los valores bastante aversos al riesgo y un poquito conservadores en términos de gestión del dinero que me transmitieron mis padres. Eso me permitió pues mantener la calma y seguir usando los buenos consejos que mis padres me habían dado. Venir de Francia con una cultura súper diferente a América Latina, ¿cómo fue ese proceso para Cecile? Fue interesante. Para mí, cuando llegué a Nicaragua y a América Latina en general, descubrí un mundo de gestión de finanzas que no conocía en cuanto a toda la parte que tenía que ver con el manejo de deuda, de tomar préstamos. Es algo al cual en Francia no estamos acostumbrados del todo. Entonces eso fue algo completamente nuevo para mí. Me costó entender un poco cómo funcionaba, cómo era posible que mucha gente recurría tanto a sacar préstamos, etcétera. Entonces eso fue todo un descubrimiento para mí. Y ahí vi realmente que son culturas diferentes de gestión del dinero, gestión de las finanzas. Pero pues digamos que la cultura que traía estaba bien enraigada en mi cerebro y en mi manera de hacer. Entonces creo que todavía uso bastante de la cultura de gestión de finanzas que aprendí en Francia y mi cultura original en este sentido. ¿Y qué equilibrio ha hecho entre todos los aprendizajes, no necesariamente financieros, sino culturales, sociales y todas las costumbres y la idiosincrasia de América Latina? Eso sigo aprendiendo todos los días, creo, y va a seguir durante muchos años más, pero es un proceso extremadamente interesante. Eso me permite realmente entender y seguir descubriendo cada día de que siempre hay otra manera de ver las cosas. Siempre uno piensa que nuestra manera de entender el mundo es evidente, es obvia y es la única verdad. Pero en realidad el hecho de confrontarme a otra cultura, a otra forma de hacer las cosas, otro idioma, otra manera de hablar, pues todo eso me ha permitido realmente expandir un poco mi
mi entendimiento y me ha permitido ser mucho más tolerante, creo, y entender que simplemente tengo a veces que observar y que no siempre tengo la razón en la forma en que yo percibo las cosas. Y a nivel profesional, la estructura en América Latina de los modelos de negocio tienen puntos en común, son diferentes, o ¿qué características tienen en particular la estructura de negocios en América Latina, el modelo para desarrollar negocios en América Latina? Pues en términos de emprendimientos o pequeños negocios, yo creo que un elemento fundamental de los pequeños negocios en América Latina, en Nicaragua, en Centroamérica de forma general, es realmente la resiliencia. Y esto sé que es una palabra que se ha usado mucho y a veces hasta ya no sabemos lo que significa, pero he visto día a día la forma en que los emprendedores vuelven a empezar, vuelven a reinventar su propuesta de valor y a pesar de todas las dificultades que tienen que enfrentar, que sea la pandemia u otro tipo de problemas, pues en América Latina me parece que hay una resiliencia y un espíritu emprendedor que es realmente fundamental y que mucha gente comparte. Entonces a veces no siempre se define así de esta forma o las personas no se consideren ellos mismos como emprendedores, pero se siente realmente esta forma de ver la vida. Entonces eso es algo que me llama mucho la atención. Y en el aspecto de manejar el dinero, ¿cómo nos miran ustedes desde otro punto de vista? Sí, el hecho de manejar el dinero, esto diría que quizás es algo que se comparte entre muchos emprendedores a lo largo del mundo, ¿verdad? Pero es, sobre todo al inicio, es un poco el miedo a mojarse en los temas financieros, es decir, a poner las manos en esto y a aprender realmente en detalle cómo se maneja financieramente la empresa, entender a detalle los costos y cómo calcular todos estos indicadores que nos permiten saber cómo va el negocio, si vamos en buen camino o no. Creo que esto es algo que muchos emprendedores temen un poquito o piensan que no necesariamente saben cómo hacerlo, mientras que es fundamental y bien se puede aprender. Hay muchos programas de apoyo, se encuentran muchísimos recursos en línea y sobre todo es importante empezar. Uno puede seguir capacitándose, aprendiendo en el camino, pero sí es importante empezar desde un inicio. Desde que uno lanza el negocio es importante prestarle atención a este aspecto. Vamos a retomar un poquito la parte personal. ¿En qué país de toda América Latina te gustaría tener tu retiro, pasar unas vacaciones o sentir que te podés establecer para vivir un periodo importante de tu vida? Obviamente tengo ganas de decir Nicaragua, donde ya he pasado muchos años y conozco muy a detalle. Pero quizás también conozco bastante a Colombia. Yo sé que es un país extremadamente interesante, también con mucha cultura y con muchos desafíos. Entonces, esto representa muchas oportunidades también. Entonces, son los dos países que llevo en mi corazón en América Latina y son países donde me encanta pasar mucho tiempo. ¿Y sus sueños y sus proyectos a mediano plazo? Mis proyectos a mediano plazo, eso tiene que ver tanto en la parte profesional como en mi vida personal o los voluntariados que hago, es realmente poder tener algún impacto positivo en el mundo. Quiero que mis acciones, quiero que mi trabajo me permita generar un cambio positivo en la vida de la gente. Entonces, siempre y cuando pueda hacer esto y lograr este cambio, creo que estaré bastante feliz. Yo quisiera poder seguir aprendiendo más de la cultura de América Latina, de la cultura de América Central. Entonces, por ahora mis proyectos a mediano plazo son estabilizar un poquito mi situación y poder seguir disfrutando de este estilo de vida que llevo. ¿Y los logros que ha tenido más satisfactorios a nivel profesional? Mis logros,
Creo que me ha gustado mucho tener la oportunidad de poder enseñar. He tenido la oportunidad de dar algunas clases en algunas universidades y esto me ha llenado de mucha satisfacción en el sentido de que en los 12 años que llevo como profesional en el sector del impacto y de la gestión de pequeños negocios, he podido aprender bastante y tengo experiencia que me encanta compartir. Entonces, esta oportunidad de poder compartir la experiencia que tengo, los conocimientos que tengo para poder inspirar a los jóvenes a explorar este aspecto o este sector de actividad me ha gustado muchísimo. ¿Qué mensaje dejarías, Cecil, para todas estas mujeres que han considerado que es bastante difícil por situaciones diferentes para la mujer centroamericana, que todavía no ha estructurado y no ha organizado su modelo de negocio? ¿Qué recomendaciones le daría, Cecil? Yo creo que muchas veces las mujeres sufrimos del síndrome del impostor, ¿verdad? O de la impostora. Entonces no tenemos confianza en nuestras propias capacidades, en todo lo que podemos lograr, lo que podemos estructurar y podemos ser emprendedoras y dueñas de negocios muy exitosos. Entonces, creo que mi primer consejo sería no desanimarse, no pensar de que no tenemos las cualificaciones o las capacidades de poder lograr nuestros sueños. Sé que suena un poquito general o un poquito soñador decir esto, pero creo que el elemento de autoconfianza es extremadamente importante y tenemos que trabajarlo, lo podemos fortalecer y sobre todo tenemos toda la capacidad y somos auténticas y tenemos todo nuestro derecho en este mundo del emprendimiento. Entonces animo realmente a todas las mujeres que tienen una idea de emprendimiento, de negocio o que ya empezaron a persistir y no a no dejar de un lado sus sueños, sino que a creer en ellas mismas, porque todas tenemos las capacidades de poder cumplir con estos sueños. Me llama la atención que hablaste de creer. Sin embargo, como profesionales siempre damos la parte técnica y una de las recomendaciones que también me encantaría que nos brinde es desde la parte operativa, organizativa y por ende económica. Claro, sí. También creo que es extremadamente importante capacitarnos. Tenemos ahora acceso, gracias a la tecnología, a muchos recursos que estén en líneas o con organizaciones que nos pueden apoyar. Entonces creo que es extremadamente interesante e importante capacitarnos de forma continua. Entonces, aprovechar los recursos que existen y que podemos acceder muchas veces de forma gratuita o a muy bajo costo para estar al día con los conocimientos, ¿verdad? También creo que otro elemento muy importante es saber rodearse de personas que nos pueden apoyar. Entonces, no tengamos miedo a pedir apoyo, a buscar aliados y no tratemos de hacer todo nosotras solas, sino que más bien podemos buscar aliados, podemos buscar apoyo para poder hacer crecer nuestros proyectos o nuestros pequeños negocios. Muchas gracias, Ceci. Te agradezco todo ese espacio, tu tiempo, tu disposición y todo ese contenido que nos ha brindado, que ha sido muy enriquecedor. Y también agradecemos a Extra Plus Canal 37 por permitirnos estos espacios donde desarrollamos la educación financiera. Nos vemos en las próximas ediciones de Mujer y Finanzas.